es el podcast especial con Capitán Perú en Masa Madre, exclusivo para nuestras redes sociales. Estamos de regreso aquí en Masa Madre desde Pizza Roulette como siempre y con un invitado que sí merece la categoría de lujo, Rafael Aita, Capitán Perú, nuevamente en esta mesa después de haber sufrido los demandes de Pachayachachic, ¿no? ¿Qué pasó con la gente no lo sabe, ¿no? De repente. A ver si cuentas un poquito y... Pero en el primer programa estábamos hablando acerca de la identidad peruana y comenzamos a hablar sobre el señor de las varas. Así es. Que los encuentras en la Estela Raimondi, ahí en Chavín. Comenzamos a hablar de Chavín, hablamos del señor de las varas y ahí comenzamos a mencionar sobre cuál es la historia de los dioses y las deidades andinas, ¿no? Sobre Huiracocha, Bichama, Pachacámac y cómo cuando los pueblos antiguos se peleaban, en los mitos se expresaba como la pelea de sus dioses. Exacto. ¿No? La pelea entre Bichama y Pachacámac, entre Pachacámac y Cona, pero que al final todas esas deidades fueron reuniéndose en Huiracocha. Y que Huiracocha, pues por eso tiene todos los nombres, ¿no? Iyaterce, Apu Contique, Huiracocha, Pachayachachi. Y esto era en realidad una expresión de la confluencia de creencias y de llegar a un acuerdo, y que esa es la identidad peruana. Claro. Y cuando estamos, pues ya definiendo la identidad peruana como una esencia de Huiracocha en sus 5.000 años de trayectoria, no se graba el programa. No se grabó el audio. No se grabó el audio. Y no encontramos otra explicación que Pachacámac no quería que se sepa todavía y que Huiracocha había dicho todavía no. Esta información se debe conocer en su momento. Ya llegará. Y ahora, ¡paf! Te apago el audio. Que no se grabe el audio. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Hay inteligencia artificial. Vamos a ver si se puede recuperar esa parte del programa, porque rompía muchos paradigmas, ¿no? Eso súper, ¿no? O sea, sí. Muy bien explicada de tu parte. Y me parece que también me dijiste de que eso no lo habías dicho antes en ninguna parte. En ninguna parte, no, eso salió ahí en el momento. Claro. Bueno, pues, una pepaza, como se dice. De hablar. Mira, yo quería tocar ahora un tema que tiene que ver con los incas. Hemos hablado de precolombinos, etcétera. Antes de empezar con los incas, yo sé que hubo culturas que llegaron muy lejos, que avanzaron bastante, y al final varias fueron absorbidas por los incas o adosadas. Pero en este caso hubo protoimperios también. O sea, ¿qué hubiera pasado si estos protoimperios llegaban a imperio? De repente la realidad incaica hubiese sido otra o no hubiese sido. ¿Hasta dónde llegaron estos protoimperios? ¿Cuáles fueron? ¿Y qué, para tu entender, hizo calificar a estas culturas precolombinas como protoimperios? Bueno, ¿cómo calificamos, ¿no? Un protoimperio? Se da cuando encontramos una anexión expansiva de varias etnias que llegan a abarcar un territorio cuya economía también se basa en la expansión. Esa es la definición. Un imperio se basa en toda aquella entidad cuya economía se basa en la expansión. Y en el caso específico del Perú, creo que añaden algo adicional, que es la unión de la sierra y la costa. Algo dificilísimo, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Sí. Y el día de hoy se pueden ver las brechas que existen. Y rivalidades, y la falta de presencia del Estado en muchos lugares, porque eso es inaccesible. Y imagínate extrapolar esto a hace 2.000, 3.000 o 4.000 años atrás. Pero cuando lo logramos, se ha dado una explosión cultural. Y el primer ejemplo de esto fue Caral. Sin que Caral llegue a ser un imperio, sí fue más grande de lo que pensamos. Porque lamentablemente que Ruth Shadi haya identificado Caral con la pirámide que se encuentra en el Valle de Supe, nos lleva a pensar a que eso es Caral. Claro.
Y no es eso Caral. Caral abarca todo el norte chico, y donde vemos elementos culturales que se comparten entre la sierra y la costa. Entonces, cuando la sierra y la costa comenzaron a entenderse, allá por el año 2500 a.C., nace la cultura en el Perú. Claro. Mira qué fuerte, ¿ah? O sea, aproximadamente 2500 años después de que Caral comience a iniciar, llega esa comprensión. 5000 años más o menos. Hace 5000 años. Claro, 5000, 4500 años atrás, o sea, en el 2500, alrededor del 2500 antes de Cristo, en el norte chico se integran, bueno, distintas huacas que vemos en Bandurria, Vegueta, Huaca Prieta, Pativilca, ¿no? Ia, Bichama y Caral. Entonces, no es solamente esa pirámide, es todo el norte chico. Y es ahí donde nace la cultura y la civilización en el Perú. Y se da cuando la sierra y la costa se integraron. Se integran. Obviamente también eso hasta el momento demuestra que también en Sudamérica nace así. Y nace así, así es. Claro. Luego, ya el primer protoimperio del que podemos hablar es Chavín. Y Chavín tiene precisamente eso también, ¿no? Chavín ya tiene una extensión donde se integran la sierra y la costa, y también genera pues una explosión cultural, religiosa, ¿no? Podríamos definir a Chavín pues como un imperio teocrático basado en esta deidad que encontramos aquí en Chavín de Huántar, y que está expresada pues en el lanzón monolítico, y que según Rogorowski dice que es Huari, el cual de repente podría ser un proto-Huiracocha. Claro, todo indica, ¿no? Y que esta deidad, con respecto a Huiracocha, no nos cortes el audio, por favor. está grabándose bien el audio, a ver. Bueno, voy chayando entonces para que no... Hay que hacer un pago acá, Huiracocha. No te molestes cuando mencionamos tu nombre. Por favor. Y en esta teocracia vemos un sistema que en su época fue muy eficiente, ¿no? Teníamos una élite chavina, que tenía un rito de iniciación en base a atravesar los túneles de Chavín de Huántar. Obviamente, una prueba que no era fácil, porque imagínate, ahora claro, los túneles los vemos iluminados, ¿no? y señalizados, en que es entrada, salida, y anda flecha por aquí, flecha por allá. En la época era todo oscuro, y además al pobre sujeto le daban un San Pedro que le multiplicaban todos los sentidos por 1.000.000. Ahí sí podía ver. Y ahí muchas cosas. A Huiracocha lo veía. a quien sea. Y encima tenía pues estos efectos de sonido donde echabas agua y sentías como el rugido del jaguar, y por los conductos le reventaban ceramios que sonaban como truenos, y el sujeto con la cabeza a 1000 y escuchando todos esos ruidos en medio de la oscuridad y sin saber dónde ir y perdiéndose, y el que tenía mala suerte se moría ahí porque fácilmente te podías morir, y el que tenía buena suerte encontraba el lanzón y veía pues en medio de la nada a la deidad con el rostro felino que ya pues superabas esa prueba y entrabas como sacerdote chavín, ¿no? Y como oráculo, porque su poder se basaba en los oráculos y las predicciones, que era vital para una época en donde podía venir pues un fenómeno del niño, una sequía, una hambruna, una peste y tantas cosas. Y estos oráculos también pues sabían medir las estrellas, sabían medir el spondylus que te avisa cuando viene el fenómeno del niño, ¿no? Y tenía ese conocimiento astronómico y matemático, los hacía construir, porque ya tenía pues ese conocimiento para hacer las edificaciones monumentales que vemos en Chavín de Huántar. Entonces, tú te imaginas pues que estabas ahí en un pueblo perdido y veías bajar a estos señores oráculos
prácticamente equivalentes a los dioses y a los apus, y te elegían, ¿no? Y todos con la expectativa de a quién iba a elegir de mi pueblo. Y de los que elegían les hacían pasar esta prueba. Entonces, eso los llevaba pues a adherirse, ¿no? Los llevaba a expandirse. Y por eso los Chavín abarcaron este gran territorio. Su iconografía sirvió de inspiración para toda la iconografía posterior. Al Señor de los Cetros lo seguimos viendo todavía, incluso hasta Huari y Tiahuanaco. Entonces, estableció un antes y un después que el día de hoy se le llama el horizonte temprano, ¿no? Que es ese momento en donde todas las culturas se unen bajo una sola. Y en este caso, Huari, ¿lo calificas también como protoimperio? Yo ya calificaría a Huari como imperio. Imperio. Propiamente dicho. ¿Y qué pasó para que no llegara a ¿Qué ser pasó tan con Huari? exitoso como... ¿Qué pasó con...? No, Huari fue muy exitoso. No, como los incas me refiero. Pero no tuvo la extensión de los incas, es verdad, ¿no? Huari no llegó a abarcar todo el Perú. Pero dentro de lo que abarcó, vamos, fue su organización era espléndida, ¿no? Y eso lo vemos en sus centros. Viñaque ya te muestra división del trabajo. Y te muestra, ¿no? La zona de los artesanos, la zona, pues, de los comerciantes, ¿no? La zona de los que trabajan los ceramios, los que trabajan los telares. Y además que llegaron a un entendimiento, una alianza con Tiahuanaco, ¿no? Que ya iba más hacia Puno y Bolivia. Y que Huari y Tiahuanaco forman una entidad bastante grande, si sumamos los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Ya muy cercano, muy equiparable a lo que fueron los incas. Pero cayó Tiahuanaco, no se sabe por qué cayeron. Ahí está el detalle. Claro, algunos dicen los alienígenas, ¿no? Como cierto libro que vimos por ahí, sí, de la llegada de los tiahuanacos. Sí, pero lo más probable es que haya sido migraciones, porque los tiahuanacos no eran aymaras. Los aymaras por esa época ocupaban más bien el norte de Chile, ¿no? Y sabe Dios qué pasó, un fenómeno del Niño, una escasez, una hambruna, que lleva a los tiahuanacos invadir lleva a los aymaras a invadir la zona Tiahuanaco. Y esto precipita su caída, que como ya he explicado antes, se termina expresando en los mitos como el enfrentamiento entre dioses. Y en el caso de Tiahuanaco comienza, y esto me pareció interesantísimo, me pareció increíble, lo acabo de encontrar recién en el viaje a Bolivia que hice ahora en agosto, pero en el momento de la caída de Tiahuanaco y Huari, que más o menos coinciden, al señor de las varas lo comienzan a representar despojado de las varas y con las manos amarradas. El dios vencido, el dios capturado. Una iconografía. Cae la civilización y cae su dios junto a ellos. Increíble, ¿no? Claro. O sea... Sí, porque una deidad no debería de caer. Así es, supuestamente, ¿cómo va a caer? Pero, y al señor de las varas, en toda la iconografía lo vemos pues sosteniendo sus dos varas como en la puerta del sol, ¿no? Manteniendo su poder. Algunos dicen que era el poder político, el poder religioso, otros dicen que era el poder de las armas, otros dicen porque parece como una estólica con su flecha, otros te dicen que era el poder del conocimiento, porque las varas también se asemejan a un goniómetro, y hasta el día de hoy se utilizan esos cetros para hacer mediciones para la construcción. Entonces algunos te dicen que era conocimiento, ¿no? Recordemos que cuando Manco Cápac busca Cusco, su mandato era enterrar una vara. La barreta. Y esto, la supuesta barreta de oro, ¿no? La supuesta barreta de oro. Y esto significa, cuando entierras una vara, es lo que haces cuando mides el terreno. Sí, pues. ¿No? Entonces, la vara, el cetro, era mando, poder, medición, conocimiento. Y al momento de que cae Huari y Tiahuanaco, se le despoja de las varas. Y se le amarran las manos. Ahora, tenemos un dios vencido. Pero los bolivianos te dicen de que los incas parten
de su propia cultura. Sí, Ya, ahí hay más de dos leyendas. No es solo Hermano Saya, no es Así solo es. el Manco Cápac Mama Ocllo, hay otras más. Muchas más fabulescas que otras. Pero sin embargo, Manco Cápac no está considerado realmente un inca porque es mítico. ¿Cómo interpretarías el inicio del imperio de los incas después de todo esto? ¿quién lo sabe? Y te voy a decir quién lo sabe por qué. El cronista Montesinos nos da una lista de 100 incas, Ah, bueno, sí, conversamos de eso. ¿no? Sí. Entonces tú dices, ¿de dónde salieron los otros 86? Porque nosotros tenemos una lista de 14 incas. Ya, pues algunos se mandan con 15, otros se mandan con 12. Bueno, 100. Por Dios, ya es- Una tropa de incas. Claro. O era un golpe de estado por golpe de estado cada año, No, si fuera así. la teoría más válida es que eran los incas de Huari y Tiahuanaco. Imagínate, ¿por Estamos- qué? Porque Montesinos los divide por esas incluso categorías. Divide, estos son los incas cuscos, ¿no? Estos son los incas Huaris, o estos son los incas, ¿no? Y les va colocando sus zonas. Pero eso remontaría al inicio de los incas siglos atrás, Sí. ¿no? Y estaríamos hablando que eso sustentaría lo que los bolivianos hablan No. y no lo que conocemos. No. A O sea, ver. estamos hablando de incas tiahuanaco, yo me refiero a eso. Cuidado. ¿Por qué? Porque también incluye a Huari. El gran error de los bolivianos es que se pasan a Huari por garrocha olímpica. Llegan muy lejos en la extensión de territorio sobre el Perú. Eso yo lo vi en la misma Bolivia. Porque cuando entro al Museo de Sitio de Tiahuanaco, había un mapa del Perú y de Bolivia juntos, donde precisamente se muestra esta frontera que abarcaba Tiahuanaco-Huari, porque era una frontera que llegaba más o menos hasta Huancavelica o hasta Huánuco, incluso más o menos, no aparecía el lugar exacto, ¿no? Pero calculas por ahí. Y yo sabía que eso es Huari, porque Huari es Cusco, Ayacucho, hacia arriba. Claro. Y el guía dijo que eso era Tiahuanaco. Y le dije, ¿estás loco? ¿Cómo es Tiahuanaco? Eso es Huari. Y me dice, no, Huari era más al norte. O sea que Chiclayo, ¿no? Cajamarca. Oh, te ibas más arriba en la selva, ¿no? No, pues ni hablar, están locos. Huari es Cusco, Ayacucho, o sea, partiendo de Para Ayacucho. ellos de ¿no? repente, ¿cuál es la Perahuari? Para ellos, Digo, ¿no? Quito de repente ya. Probablemente. Entonces, no, Huari comienza en Cusco, en Ayacucho, Cusco, y se va expandiendo a la par que Tiahuanaco. Y cuando se encuentran, firman una alianza, hacen pactos, se unen sus dioses, pero sirven de inspiración a los incas, eso sí es cierto, pero no solo Tiahuanaco, Claro. principalmente Huari. ¿Y eso cómo lo encontramos? Lo encontramos porque el nombre Pachacútec ya lo utilizaban en Huari. O sea, Pachacútec era un concepto Huari. Los incas han tomado mucho o sea, Muchísimo. Hay muchas bases Huari. en el incanato, y eso lo conversamos ahora, por ejemplo, sobre Piquillacta, Sobre Piquillacta, que sobre es Capañán. uno de tantos, claro, Capañán El también. Pacañá se construyó sobre el camino Huari, sobre los centros organizacionales, sobre los métodos, mecanismos, que no nos sorprendería que Pachacútec y sucesores hayan buscado el modelo imperial inca, sustentarlo en un anhelo de regreso a la gloria Huari, Claro. que después la terminaron superando incluso, ¿no? Pero, y dentro, y aquí es donde iba, dentro de toda esta lista de incas, el primero se llamó Pirhua Manco Cápac. Pirhua Manco Cápac. Pirhua Manco Cápac. El mito se mantiene vivo, de todas maneras. Entonces, es probable que este Manco Cápac que nosotros conocemos no haya sido el primer Manco Cápac. Otro. Fue a Manco Cápac anterior. Ya. Que bueno, si tú dices que el Manco Cápac de Cusco es un inca mítico, Ajá. ya los anteriores, pues, ¿dónde Queda el los imaginario, colocamos, no? Claro, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué tan reales fueron? Exacto. Pero
también me llama la atención mucho el nombre de Pirwa. Sí. Pirwa significa depósito, ¿no? Ia, en el caso de este Pirwa Manco Cápac, se utilizó su nombre como el depósito del conocimiento. Entonces Pirwa es un nombre muy mítico. Pirwa se conoce en quechua al planeta Júpiter. Es Pirwa. Ia, ¿quién te dice que también es una teoría? De ahí viene el nombre de Perú. Sí, Que es el depósito que nos contiene. Así es. Y que recordemos que Perú, si bien se hace famoso con los españoles lo escucharon, ¿no? Y los españoles pues comenzaron a decir, por ahí está el reino de Virú. Y comenzaron a pensar que era un cacique Virú, que no hemos encontrado rastro del cacique Virú. Pero sí hemos encontrado un camino desde el Atlántico que sube hacia el Perú, que los guaraníes lo llamaban el camino de Peavirú, ¿no? Entonces, ¿quién no dice que de repente sí nos llamábamos Perú? Es probable. ¿No? Y con eso ya acabamos con los bolivianos que son antiperuanos y quieren... No, y pasarnos tratan a- de borrar una parte elemental de la historia que es Wari. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que a mí me suena esto antes de ir al corte, Rafael, que si nosotros sentimos que no tenemos tanta identidad los bolivianos, parece que menos al buscar que apropiarse de cosas que nunca le pertenecieron, porque Bolivia tampoco partió desde una raíz propia. exacto. Bolivia nace desde una época muy posterior a todas las culturas, cuando ya el Perú existía, como parte de un reino primero y después como... Bueno, eso es lo que dice Cerrón Palomino cuando menciona que la Aymara se originó en la costa. Sí, pues. Eso sí les duele. Bastante, ¿no? Eso ni mencionarlo. Y eso se los dije también cuando me mencionaron que nosotros le habíamos copiado al Señor de los Cetros porque aparece en la Puerta del Sol. Y le comencé a sacar iconografía del Señor de los Cetros, Ajá. que iba pues desde Bichama, que iba desde hace 4.000 años atrás. Entonces le dije, oye, a ver quién copió a quién, ¿no? Exacto. Y es más complicado para ellos poder demostrar algo. No, pero también es para imposible. ellos Tiahuanaco se remonta a 10.000 años atrás, Bueno, según los cálculos de Poznansky. o sea, Caral es hija de Tiahuanaco. No, la Atlántida. Temporalmente. La Atlántida. La Atlántida, sí, ¿verdad? Para ellos la Atlántida. Sí. Y para ellos la Atlántida era Tiahuanaco, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil cuando comenzamos a debatir en base a sentimentalismos y nacionalismos, en lugar de debatir en base a hechos. Todo se complica. Sí. Bueno, esperemos de que Pachayachachic no haya hecho lo suyo y tengamos el audio listo y el video listo, porque una cámara se nos malogró antes de empezar por haberlo mencionado en interno. Vamos a un cortecito. Esto es Masa Madre edición especial con Rafael Aita, Capitán Perú, desde Pizza Roulette. Es el podcast especial con Capitán Perú en Masa Madre. Agradecemos el apoyo de nuestros amigos. Antes del último bloque de podcast, debimos de ir a un lugar muy tradicional, en el barrio José Olaya. En ese lugar lleno de historia y de gran sabor, ingresamos a una especie de templo de la buena cocina, el restaurante Hierba Buena, en donde nos recibió nuestro gran amigo, el reconocido chef Saúl Calderón, quien junto a su madre y hermano Moisés dirige este muy reconocido lugar del buen comer tradicional.
Luego de degustar de tan buena mesa, conversamos con Saúl de varios aspectos de Hierbabuena y de la culinaria local. Bueno, hemos tenido unos días un poco agitados, movidos, Tremendos. de viaje permanente a Chavín, a Callejón, aquí mismo en Huaraz, movilizarnos, y creo que hemos tenido momentos satisfactorios a la hora de degustar lo que se ofrece, ¿no? Sí, es tremenda experiencia. La verdad que visitar Huaraz y todos sus atractivos solo puede ser superado por su propia comida y por su gastronomía tan rica y con sabores tan especiales. Claro, de todo lo que has ido probando, tanto en Chavín, aquí en Huaraz, en el Callejón, ¿qué es lo que más te ha estado agradando hasta ahora? Bueno, a ver, de entre tantos platos Ajá. que incluyen, ¿no?, la yunca, incluyen el chancho, el chicharrón. Yo creo que me quedo con el chicharrón. El chicharrón Sí, es excelente, ¿no? excelente, Muy bueno, delicioso, ¿no? La rosca bañada también. Ah, también, de el dulce, Carhuaz. los manjares. Los manjares, el manjar de Caraz, ¿no? Es algo muy... Los quesos, los Los quesos que vienen de Chiquián, esos quesos. No, ya. Delicia, ¿no? Ahí lo dejamos, si no, se me caen los dientes. Pero para continuar, a ver si tenemos aquí al propietario de Hierbabuena, que es donde nos encontramos ahora, Saúl Calderón, que hoy día se ha lucido también con lo que nos ha Mi querido amigo, ofrecido. Saulito, ¿qué te ha parecido la experiencia, Capitán Perú, respecto al tema con la comida aquí de Hierbabuena? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal? Uy, inigualable. La verdad que la cantidad de platos, ¿no?, tan peruanos, tan ricos, ¿no? La pachamanca, el chicharrón, la patasca, la yunca, es para venir más de una vez y después regresar de nuevo. Saulito, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la magia de aquí de Hierbabuena? la magia es estar bastante tiempo en la cocina. Bueno, ya como mencionaste, ¿no? Nos encontramos hoy en Hierbabuena. El restaurante ya tiene 22 años. Ha sido trascendental cómo se empezó. Se empezó en un restaurante pequeño, con 2 mesitas afuera, en la calle externa. Una calle tradicional como José Olaya, que por impulso de 2 personas, en este caso el señor Samuel y Carlos Paredes, se creó la feria gastronómica de José Olaya, ¿no? Entonces mi señora madre en ese tiempo empezó cocinando abajo en la otra casa, con 2 mesitas afuera, con el apoyo de mi abuela, de mi hermano, que en ese momento estaban más perennes acá. Yo estaba afuera. Su agüita de muña para la digestión. Así es. Perfecto. Después del tremendo plato que hemos almorzado. Y bueno, se fue dando, fuimos avanzando en la remodelación del local durante todo este tiempo, durante todo este proceso. Contamos ya con 3 espacios. Los domingos, como habrás podido ver, ¿no? Se mantiene lleno. Pero nuestra atención es de lunes a domingo. Cuidando bastante los insumos que compramos, ¿no? Las gallinas para la yuca, por ejemplo, son gallinas de corral. Los cuyes nos traen cuyes tiernos. La yuca, probado, por ejemplo, en la capital Perú. ¿Qué te ha Sí, parecido? está deliciosa, tiene un sabor muy especial, muy bien hecha. De verdad que queda muy satisfecho. Buenísimo, ¿no? Dentro de ello tenemos también el chicharrón, la patasca, la pachamanca, ¿no? Como platos tradicionales. Y tenemos otros que tenemos en la otra cocina. Tenemos 2 cocinas acá. En la otra cocina tenemos algo ya un poquito más de, podría decirse, platos que hemos ido insertando poco a poco en nuestra carta de comida tradicional, ¿no? Como pudo probar hoy también costillas de cerdo al cilindro, la caja china, platos que se han ido incorporando poco a poco dentro de nuestra carta de menú, ¿no? Buscamos siempre comprar buenos productos, es el secreto, La la base fundamental de una buena pachamanca, un buen chincho, un buen huacatay.
por ahí romero, ¿no? Son las hierbas que juntamos para la elaboración de la pachamanca. Buenos ajíes para la elaboración de los aderezos. Como comentábamos en la sobremesa, nosotros aún seguimos utilizando el batán para la elaboración de los ajíes, ¿no? El ajicito verde. O sea, preparado de manera tradicional también. Sí, preparado de manera tradicional. No, ya no tenemos esa bicharra antigua en la cual poníamos la leña, pero tenemos estufas que funcionan también a leña. Es mucho más limpio, es un poquito más moderno. La gente ve visualmente, está viendo a la cocina, cómo se les sirve, qué se les atiende. Y nuestra cocina, al igual que la otra, la primera que está de acá, también está pasando por muchas remodelaciones para poder llegar a tener procesos óptimos, ¿no? Dentro del restaurante para el mejor servicio del cliente. Pues bueno, eso es lo más importante. También dentro de Huaraz, al menos en los días que he estado acá, he visto gran cantidad de fiestas, música, bailes, danzas, que me dicen que son transversales durante todo el año. Así es. ¿Y cuál es el papel que juega la gastronomía? Porque todo ello gira alrededor también de la comida, ¿no? ¿Qué papel, cuál es la importancia que tienen los platos y la gastronomía dentro de la identidad de Huaraz? Dentro de lo que tenemos nosotros como platos, hay varios que solo se elaboran para fiesta. Ajá. ¿No? Por ejemplo, la pachamanca es un plato que se elaboraba o se elabora actualmente, aún algunos mantienen la tradición, para el término de la cosecha de la papa, ¿no? En la chaca. De acuerdo a ciertas festividades se servían los caldos, los pucheros, y caldos nos referimos como la yunca, el huaypacashi, el caldo de mote, de cabeza, de pata, ¿no? Que se servían en ciertas fiestas tradicionales de algunos santos, ¿no? Y fiestas patronales de barrios o de ciertos pueblitos. No sé si, Fran, recuerdas tú antes, en los matrimonios. Ajá. Era muy tradicional ver que te sirvan tu cuchicanca con tu pan con mollete, Lógico. con tu tamal y tu mote o chicharrón o jamón serrano, dependiendo de lo que servían, ¿no? Pero eran esos platos Claro, ¿no? los que se servían en matrimonio. No se encontraba en cada instante del año, como sí ahora podemos degustarlo, Claro. pero en situaciones especiales sí, y era abundante. Pues, Claro, ¿no? y era abundante, ¿no? Claro. En los cumpleaños, las mamás, los cuyes, el cuy tradicional, la papa va revuelta con el ají y la presa, ¿no? Que se pone frita y revuelta también con el aderezo. Ahora, bueno, un poquito para estilizar en el restaurante, nosotros lo servimos con papa blanca, el ají al costado y un poquito de mote de trigo, ¿no? El yushto. Son platos que en algún momento han servido para ciertas festividades, ahora los tenemos dentro del restaurante. Bueno, no de ahora, ya el restaurante lleva un buen tiempo, pero es muy importante cuidar el producto. Muy importante, como en algún momento leí en una publicación que hizo Héctor Solís del restaurante Fiesta en Lima, el producto no es negociable. Claro, el producto tiene que ser muy bueno para que el cliente también se vaya satisfecho, si no, ¿dónde estamos? Ahora, una curiosidad que tenía era sobre el nombre, ¿no? ¿Cómo así surgió Hierbabuena? Mira, el nombre surge a raíz de que la hierbabuena, como hierba aromática, es una de las que se utiliza bastante en el restaurante. La utilizamos en el puchero, la utilizamos en la zarza para servir el chicharrón, para servir el jamón, la utilizamos en la elaboración de la base de la pachamanca también. Entonces, en una reunión con mi mamá buscando un nombre, porque ya no queríamos, o sea, ya no somos parte de la feria, teníamos que darle un nombre al restaurante. Nosotros ya formalizados tenemos nuestro licencia de funcionamiento y todo el papeleo que se necesita para ello, y se necesitaba. Yo le digo, ¿y por qué no le ponemos hierbabuena? Es una hierba que utilizamos bastante, es tradicional de acá de la sierra, y así surgió. Y quedó. Surgió y quedó. Pero el nombre no lo hemos cambiado en 20 años, ¿no? Y así quedó.
y ya la gente pues lo ha ido conociendo como tal. Claro, yo creo que esta primera visita a Huaraz de Capitán Perú ha sido muy satisfactoria, culinariamente hablando. Definitivamente ha sido una gran experiencia cultural, culinaria, que es la síntesis de lo que somos los peruanos, ¿no? Somos pues una herencia milenaria de todas las culturas que han pasado por nuestro territorio y que dentro de su herencia nos han dejado sus platos, nos han dejado los alimentos, nos han dejado su sazón. Así que pues muy agradecido por estar acá, por esta riquísima comida, esta riquísima muña también que es un perfecto complemento para una vez terminado el almuerzo. Y si de repente ya a manera de despedida podrías decir a las personas que nos están viendo cuál es el principal o los principales motivos para que vengan a Hierbabuena. Bueno, en Hierbabuena vas a encontrar comida del día, alimentos frescos, todo elaborado de momento y sobre todo una buena y cálida atención de los chicos, ¿no? A los chicos se les ha ido capacitando durante mucho tiempo en diferentes aspectos del servicio para que puedan solucionar, para que puedan responder ante las exigencias que tenemos con nuestros clientes. En la alimentación, el producto que nosotros tenemos es muy bueno y eso estoy muy convencido porque veo el restaurante todos los días funcionando, los fines de semana está lleno y los clientes se van satisfechos, ¿no? Es muy importante para nosotros el producto, como te dije en un principio, para que las elaboraciones que nosotros tenemos en el restaurante sean de óptima calidad. Bueno, entonces ya saben, acá los esperamos en Hierbabuena. Es el podcast especial con Capitán Perú en Masa Madre. Agradecemos el apoyo de nuestros amigos. Hemos regresado con Rafael Aita, Capitán Perú, desde esta mesa tan especial de Pizza Roulette y especial también por tu presencia. De verdad te agradezco el haber venido, el estar con nosotros. Primero el haber aceptado las 2 entrevistas virtuales y después ya tenerte aquí. Y antes de continuar me gustaría saber cómo te has sentido aquí en Huaraz, el recorrido que has tenido. Sí, ha sido una experiencia realmente impresionante, maravillosa, muy enriquecedora. No solamente conocer Huaraz, sino conocer su cultura, ver presencialmente Chavín de Huántar, estar en los túneles de Chavín es ya otra experiencia distinta que leer de los libros, ver la gastronomía, probar la gastronomía, los platos típicos, ver que a cada lugar que iba había alguna fiesta, alguna danza, alguna celebración, música, y la alegría que tiene el pueblo, pues de verdad que ha sido maravilloso. Qué bueno, de verdad. Me alegra bastante que la hayas pasado también. Y déjame decirte que me encantó verte disfrutar la comida, como lo has disfrutado todos los días y en especial hoy. Así es. ¿No? Sí. Hoy estuviste en Hierbabuena, aquí en José Olaya, barrio tradicional, y no te cansaste de comer. Eso ya no califica como comer. Ya. Es una gula. Eso ya es pecado de gula. Sí, sí, sí. Y califica como tragar. Estuvimos a un pelo de cero pulón. Sí. Algo así, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Es que, mira, eso es algo que me comentaba un profesor, ¿no? Que me decía, la gente se equivoca al decir que el Perú es un país pobre. El Perú no es un país pobre. El Perú no es un país rico, que es distinto. Pero una de las características del Perú que tenemos es que todos comemos bien, transversalmente, en todas las clases sociales. Tú vas a ir hasta los pueblos más alejados y vas a comer riquísimo, vas a comer mejor que en Londres. Yo acá en los pueblos alejados de la sierra he comido mejor que en el centro de Londres con sus fish and chips. Así que son muy típicos. Y acá pues tienen una sazón de pueblo, ¿no? Y que lo cocinan entre todos y entre todos se ayudan dándole ese sabor especial que
que no tienen nada que envidiar a la mejor comida del mundo, a los restaurantes que están en el top 10 mundial. Y eso creo que lo deberíamos valorar más, porque mucho vemos nuestros problemas, mucho nos quejamos, pero no nos damos cuenta también cuánto gozamos. Porque como dice la frase, en el Perú se sufre, pero se goza. Se goza, ¿no? Y bastante. Y bastante. Y aquí en Huaraz creo que lo has comprobado tremendamente. A nuestro estilo. Así es. ¿No? Mira, a mí me jala un poco esto, el hablar rápidamente, ya pasamos los incas, que fue un imperio eficiente hasta cierto punto. Recalcarte algo, ¿no? Yo te mencioné, primero, antes de pasar al punto, te mencioné a Manco Cápac como mítico porque lo aprendí en el Cusco. Claro. Vivido 3 años allá. Y para ellos son 12 incas, no 14. Claro. 12 porque Manco Cápac mítico y Atahualpa nunca fue ungido con la borla, nunca llegó a pisar el Cusco, Así donde es. tenía que haberse dado la ceremonia. Por lo tanto, para los cánones necesarios para ser inca, Atahualpa fue impuesto como autoimpuesto y autodenominado también por los españoles, Sí. básicamente. Quisiera que al final de todo esto, que podría volverse una diatriba si seguimos hablando, pero el detalle es, ¿qué fue la llegada de los españoles? ¿Invasión? ¿Conquista? ¿Qué fue básicamente? ¿A dónde vamos? ¿Colonización? Así es, ¿no? ¿Cómo definirlo? Exacto. Y es que es cierto que el día de hoy se dice que mucho no fue conquista, fue invasión, porque la conquista tiene pues un sentido romántico, ¿no? O sea, se ve una clara intención política de darle un sesgo negativo. Y esto es algo que yo cuestiono mucho, porque tú no puedes llamar invasión cuando tú mismo abres las puertas de tu casa. Entonces, cuando Francisco Pizarro entra a Cusco, y bueno, además pasa por Jauja y funda la primera capital del Perú en Jauja, y luego llega a Cusco, que alguien que me explique, me cuente dónde está la batalla que libró Pizarro para invadir Cusco. Exactamente. Porque mientras que no la haya, no podemos hablar de invasión. En Cusco le abrieron las puertas a Pizarro. Entonces, ¿por qué me dicen los cusqueños que fue invasión y no conquista? Hay una probanza donde menciona que los españoles fueron recibidos en Cusco con holgura, que significa con mucha alegría, con fiesta incluso. Yo no sé qué invasión es recibida con holgura, ¿no? O con fiesta. Pero es porque en realidad el que curiosamente invade Cusco es Atahualpa, a través de sus generales, Sí, pues. a través de Quisquis y Chalcuchímac. Ellos sí invaden Cusco, toman preso a Huáscar, realizan un verdadero genocidio, si vamos a hablar de genocidio, Con la panaca de Huáscar. con la panaca de Huáscar, la eliminan, hacen una masacre en Cusco, y eso termina con la muerte de Atahualpa y la entrada de Pizarro a Cusco. Y es por eso que José Antonio del Busto, en su biografía de Francisco Pizarro, menciona una frase que a mí me impresionó mucho, porque dice que la fiesta de fundación española de Cusco fue su fundación española y su liberación de los ejércitos de Quito. Ajá. Entonces, vamos, ¿quién es el invasor ahí, no? Exacto. Sí, pues. Si más bien en ese momento, lo que como el mismo cusqueño estaba viendo la historia, ellos estaban ya invadidos. Y cuando llega Pizarro, termina esa invasión y son expulsados los ejércitos de los de Quito, como los llama del Busto. Claro. Y es que para un cusqueño, alguien de Quito era tan extranjero como alguien de Castilla. Bueno. Entonces, que los de Quito entren a su ciudad, ya es esa es la invasión que ocurrió, ¿no? Y luego, ya a través de una larga historia de altibajos que incluyen tanto luchas y rebeliones como alianzas, se funda el Virreinato del Perú, según Ramón Mujica Pinilla, más a través de los pactos que de la fuerza. Entonces, ¿cómo podemos hablar ahí, pues,
y darle este tipo de categorías cuando lo que primaron fueron los pactos y las alianzas. Claro. Bueno, no por algo la suegra de Pizarro lo defendió tanto, ¿no? Con Tarhuacho, ¿no? Exacto. Se trajo acá toda la gente de Huaylas y les sacó el pellejo. La mejor suegra de la historia de la humanidad. Yo hubiera querido tener una suegra así. Imagínate. Pero esa es también parte de la historia que no nos cuentan, ¿no? Sí, pues. ¿Quiénes fueron todos aquellos aliados a los españoles que lucharon en contra de la rebelión de Manco Inca? Que dicho sea de paso, Manco Inca el día de hoy ha sido nombrado, bueno, no el día de hoy, o sea, el año pasado me parece que fue nombrado por el Congreso como el héroe de la descolonización o el héroe anticolonial. Yo les diría a estas personas que revisen la ayuda que les da Manco Inca a Almagro el Mozo, porque en realidad los españoles estaban peleando más entre ellos que con los incas, ¿no? Entre los almagristas y pizarristas. Sí. Y Manco Inca le da armas y tropas a Almagro el Mozo para que venza a los Pizarro. ¿Esto es descolonización? ¿Apoyar al hijo de Diego de Almagro? Supuestamente un hijo de conquistador. que es el hijo del colonizador, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿de qué descolonización hablamos? Absolutamente contradictorio y fuera de lugar. Totalmente. ¿Cuál sería el contexto entonces para inventar tantas cosas? Un contexto de la dialéctica materialista, ¿no? Entramos en filosofía. Entramos ya a filosofía. Acá hay que entrar a filosofía. ¿Sabes por qué? Porque la historia termina siendo filosofía. Al igual que lo es la ciencia, al igual que lo es tanto las ciencias exactas y naturales como las ciencias sociales. En algún momento, cuando una persona comienza a explorar lo que se llama la epistemología, o sea, el estudio de la ciencia, o por qué la ciencia es ciencia, o a qué podemos llamar ciencia y a qué llamamos pseudociencia, o ideología, o política. Cuando entramos a eso, nos terminamos dando cuenta que todo es filosofía. Que tanto, bueno, ni hablar de las ciencias sociales, incluso las ciencias naturales, eso lo vemos con el libro de Newton, Principia Mathematica. Principia Mathematica es el libro fundacional, la piedra angular de la física. Y su nombre completo es Filosofía Natural de los Principios Matemáticos. El mismo título lo dice. Y es que para hacer física, Newton tuvo que primero hacer filosofía, en el sentido que se cuestionaba el mundo y llegó a la conclusión que el mundo se termina explicando a través de leyes contrastables, comprobables con la experimentación, porque el método científico no puede ser probado por la ciencia. El método científico prueba cosas de ciencia, pero el método científico nace de la filosofía, y por eso el método científico nace de los filósofos de la Edad Media, de Roger Bacon, de los filósofos musulmanes, que llegan a la concepción esta de observación, hipótesis, experimentación, resultados. Sí, al final la filosofía termina dándonos a todos una visión del mundo, aunque no sepamos de filosofía. Aunque no sepamos filosofía. Exacto, ¿no? Ya, lo mismo sucede con la historia. Claro. Entonces, dependiendo de cuál es la escuela filosófica que sigas, vas a terminar haciendo un análisis metodológico de historia distinto. Si tú sigues la escuela materialista, dialéctica, vas a terminar llegando a unas conclusiones en historia. Mientras que si tú utilizas otras escuelas, otras filosofías, seguramente llegarás a otras. Pero entonces ya es un tema filosófico. Y el día de hoy, la historia, la enseñanza y el estudio de la historia en el Perú sigue la escuela materialista. ¿Cuál sería la mejor escuela en este caso? Wow, no sé si exista una mejor escuela. ¿Salamanca? Dicen que con la escuela, lo que pasa es que la escuela de Salamanca se enfocó más en economía. Te da todos los principios económicos de precio, valor y demás. Dicen que si hubiéramos seguido
la escuela de Salamanca, en vez de seguir a Adam Smith, nunca hubiera nacido el comunismo. ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué no pasó eso? Por Hegel. Bueno, Hegel dijo, Francisco Suárez es el hombre a vencer, porque Francisco Suárez era la segunda escolástica, la escuela de Salamanca. Ahí está, pues. Y Hegel, inspiración también de Marx. a mí se me hace que los alemanes... Mala o buena, si Sí. lo aplicó bien o mal es otra cosa, pero se basó en Hegel. Alemanes rima con males, muchos males han traído. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Sí? ¿Tú crees? No, estoy en broma porque bueno, Yo le achaco más los- males a los los- franceses. ellos son los caviares. Ah, ya. A ver, si hablamos de escuelas, Ajá. el día de hoy, otra escuela que también, a ver, te cuento, en mi tesis de doctorado, cuando comienzo a estudiar la iconografía de Huiracocha, en algún momento me dicen, tienes que deconstruir a Huiracocha. Y ya te imaginas la cara que yo puse y espero que no se cuelgue O ahorita. sea que Huiracocha fue un constructo social de la época. Porque para el sí. posmodernismo todo es un constructo Sí, social. pues todo es un constructo para él. Entonces, una obra de arte, tú la puedes deconstruir. Cualquier pintura. ¿Por qué? Porque lo comienzo a separar esos elementos y comienzo a estudiar cada elemento como si fuera un Lego Ajá. que lo desensamblo. Claro. Entonces, me dije, ya, vas a estudiar la iconografía de Huiracocha, haz lo mismo. Toma la imagen de Huiracocha y como si fuera un Lego, quítale las partes, estudia parte por parte. Ahí tienes ya pues la escuela posmodernista, Derrida, Foucault, Levi-Strauss, Lacan, Saussure y todos los franceses Y todo lo demás que- nos han heredado nuestro mundo posmodernista, relativista y deconstruido. Y progresista, por ende, como es Y lo que ya tenemos, ¿no? progresista. Es, bueno, en fin. Mira, en realidad ya estamos muy cortos de tiempo. Quisiéramos seguir con más. No voy a terminar todavía la Pero conversación. terminaremos deconstruyéndonos. Terminaremos de construir a Tupac Amaru. Eso es lo que yo quería porque ayer hablaste un poco de él. Su madre. Y me gustaría, porque tú dices que ni fue tan malo ni fue tan bueno, que de repente lo de él, bueno, de hecho no fue por generar una corriente libertadora, pero tampoco tuvo una raíz tan negativa. Pobre Tupac Amaru, dijiste. Malinterpretado. Mira, A ver. yo tengo la idea que Tupac Amaru en el Perú es un invento de Velasco. El que se enseña el día, no digo que no haya existido, ¿no? Pero el Tupac Amaru histórico es muy distinto al Tupac Amaru que se enseña hoy en las clases. El que se enseña hoy en las clases es el Tupac Amaru de Velasco, hecho a imagen y semejanza de su plan político y de su proyecto para el Perú. Fue ahí de repente una especie de proyección que Velasco quiso Proyección hacer. propia, Proyección unida. propia, ¿no? El proyectar toda tu política y tu pensamiento en un personaje histórico, haciéndolo a tu imagen y semejanza. Claro. Y curiosamente lo que veo es que ya cada grupo moderno se está también construyendo su propio Tupac Amaru a su medida. Y eso yo lo vi cuando un grupo de libertarios me mencionó que Tupac Amaru era un proto-libertario. Porque luchó contra el Estado. Y luchó por la reducción de impuestos. Tirada de los cabellos tan grande. Y era empresario Tupac Amaru. Tupac Amaru era un empresario cuasi capitalista, predecesor de, o bueno, no conocía, pero se adhirió a Adam Smith, ¿no? Un oráculo de Adam Smith, llamémoslo, el cual, cuando le subieron los impuestos, se rebeló en contra del Estado. Y es por eso que, y además es el Amaru, que es la serpiente de Gazdet. Entonces ponían a Tupac Amaru con la serpiente, esta bandera amarilla de los libertarios, y que la serpiente era como el Amaru de Tupac Amaru. Bueno, empecemos con que no consiguió su título nobiliario tampoco, no pudo llegar a ninguna parte. Digo, olvidemos a los libertarios en esto porque vamos a terminar riéndonos y no hablando de la historia. Sí. Bueno, es que eso ya está más tirado de los cabellos que cualquier otro invento que pueda Sí, haber. pero yo lo vería igual que los que quieren poner a Tupac Amaru como un Che Guevara, ¿no? Sí, pues.
O sea, colocarlo también como un marxista, revolucionario, cheguevarista, castrista, Sí, que anticolonial, cuando no, para nada, él era un católico, Sí. como él mismo se menciona en sus cartas, que no busca contradecir la santa ley de la iglesia. Él firma su última carta como José I, rey del Perú por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, él era un personaje de su época, educado por jesuitas, Sí. y que curiosamente mucho de su pensamiento yo lo he encontrado en una doctrina jesuita, que fue precisamente la doctrina de Francisco Suárez, el filósofo que acabo de mencionar, que escribió un tratado sobre el tiranicidio, porque Francisco Suárez comienza a cuestionarse hasta qué momento uno tiene que aguantar las inequidades e injusticias de un gobernante. Sobre todo ante el auge del absolutismo en Europa, ¿no? Que ya vamos viendo que la corriente absolutista de Luis XIV y de los reyes en Inglaterra también, ¿no? Comienza a crecer. Entonces, Juan de Mariana, tenía en mente, Juan de Mariana, Francisco Suárez, comienzan a cuestionarse hasta cuándo hay que aguantar un rey. Y Francisco Suárez pone todos los puntos en que ya podemos determinar cuándo un rey se vuelve un tirano. Claro. Y cuando el rey se vuelve tirano, ya es ética y moralmente aceptable el derrocarlo. Curiosamente, las cartas de Túpac Amaru mencionan que su lucha es para quitar las tiranías de este reino, ¿no? Entonces, y lo que él describe como tiranía es lo que Francisco Suárez describía como tiranía. Estaba copiando. Estaba repitiendo una doctrina. No sé si le estaba copiando, le estaba aprendiendo, porque Suárez era enseñado entre los jesuitas. Sí, claro, pues. Entonces, eso sí no tengo la prueba, pero es más que probable que a Túpac Amaru le hayan enseñado la doctrina de Suárez. Y hubiera aplicado, hubiera llevado a la práctica esa doctrina a través de su rebelión, lo cual coincide más todavía con la expulsión de los jesuitas por Carlos III, porque Carlos III expulsó a los jesuitas de todos sus reinos. Y fíjate que esto fue justo antes de la rebelión de Túpac Amaru, que ya pues comenzaba a ver que se estaban aplicando injusticias contra los que lo habían formado. Ahora, hay una charla de precisamente una asociación cultural que se llama Héroes de Cavite, que también la recomiendo mucho, Sí. en donde mencionan que la caída del imperio hispano comienza con la expulsión de los jesuitas. Claro, es una teoría bastante... Y es que los jesuitas eran la amalgama Sí, pues. con el pueblo. Y no solamente con el pueblo, con las élites, con los curacas, con las panacas. O sea, fíjate, tú te das cuenta cuando vas a Cusco y ves que los jesuitas construyeron su iglesia tan grande como la catedral. Sí, pues, Algunos sí, dicen que más. Que el campanario se lo elevaron un poquito, está más alto. ¿no? Para ganarle. Ya, ¿qué te está diciendo eso? Oye, Nosotros somos. nosotros somos. Exacto. Cuando tú ves este famoso cuadro de el matrimonio de la Coya, ¿no? De Beatriz Clara Coya, y en el centro del cuadro aparecen San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, los santos jesuitas. Está la familia inca, está el papa, está la princesa Beatriz Clara Coya, Martín García Loyola, Juan Enríquez de Borja, Ana Lorenza, y todos ellos custodiados por el sol jesuita. Arriba de ellos, ¿no? Yeah. O sea, ellos, y si vemos la ruta del barroco en Cusco y lo que los jesuitas hicieron en las iglesias, ahí te das cuenta pues que el poder que tenían y expulsarlos del Perú era declararle la guerra a las panacas y a los curacas. Bueno, socavaron todo. Socavaron todo. Solo antes de que terminemos ya y empecemos con la despedida, lo que detonó la rebelión de Túpac Amaru ¿fue el problema que tuvo con el título nobiliario o fue porque se acabó la ruta por donde
pasaban de Potosí, ¿no? Y él cobraba un tributo, Mira, etcétera. tal vez vayan de la mano, en el sentido que tú con un título nobiliario no pagas impuestos. Y sí sabemos que el corte de esta ruta, en 1776, cuando en la audiencia de Charcas, incluyendo Potosí, pasa a el Río de la Plata y se crean impuestos para hacer comercio con Potosí, impuestos que afectaban a los curacas y a las panacas y a todos los que tenían este comercio. Es cierto que les afectó el bolsillo, pero recordemos que no fue inmediatamente ahí la rebelión, ¿no? O sea, yo diría, yo no le achacaría a una sola razón, un solo motivo. No puede, una alianza que ya tenía 200 años no se iba a romper por un solo motivo. Claro. Fue una suma, ¿no? Una suma que incluía esta creación de impuestos, que incluía pues el perder el Alto Perú, que para nosotros sí fue como nos sentimos despojados. Claro. Fue la pérdida de poder de los curacas, porque las reformas borbónicas les quitó poder para concentrarlo en Lima. Fue lo que ya había mencionado, la expulsión de los jesuitas. Y fue toda una serie de medidas que terminaron hartando a los curacas, especialmente a Túpac Amaru, ¿no? O sea, ya en un momento dijo, ya basta, hasta aquí nomás. Se dice que Túpac Amaru iba a comenzar la rebelión en 1777. O sea, encima él fue reacio, él primero quiso ir a Lima. Se retrasa, si es cierto este inicio. ¿En qué me baso? A ver, ya, para ordenar mis ideas. Se atribuye a Santa Rosa de Lima, parece que falsamente, se le atribuye una profecía del año de los 3 sietes. Y en Cusco y en el sur del Perú se comienza a decir que Santa Rosa de Lima había profetizado que en el año de los 3 sietes el Inca volvería. El Inca. Esto era pensando de que en este año comienza la revolución de Túpac Amaru. Porque si ya justo la profecía y entra Túpac Amaru en un proyecto mesianista de retorno del retorno del Inca, entonces ya tenía una profecía que lo avalaba. Claro. Esto significa que el plan se demoró, se dilató. Y tal vez, estoy entrando acá al plano de la especulación, porque Túpac Amaru de repente estaba buscando otras salidas, otros medios. Y es por eso que viaja a Lima. Y acude a la audiencia de Lima. Y esto nos muestra de que no hubo una sola razón, ¿verdad? No es que, pasó esto, se fregaron, me tocaron el 8, ahora sí me rebelo y le saco la chochoca a todos. Y nació el proto-libertario. Y nació el Adam Smith peruano, ¿no? El primer Milei. El primer Milei, ¿no? Ahora Túpac Amaru es el Milei peruano, ¿no? No fue así, para nada. Y más bien fue una suma. Fue una suma que ya se venía gestando, que ya venía arrastrando otros motivos, incluso otras rebeliones. Scarlett O'Phelan acaba de publicar un libro en la Feria del Libro de ahora, de julio, que habla sobre la conspiración de Lima en 1750. Y ella menciona que fue una antecedente a la rebelión de Túpac Amaru. O sea, ya había un antecedente. Precedentes, intenciones que terminaron desembocando en esta rebelión. Ya, claro. Mira tú, cómo las cosas se van marcando poco a poco y cómo se va descubriendo algo más, ¿no? Me gustaría conversar contigo más tiempo, pero ya sabemos que probablemente más adelante vuelvas. Así es que vamos a guardarnos en el bolsillo, pero no de los objetos olvidados, las preguntas que se me están quedando y los temas que pensaba tratar contigo, pero espero que en la charla de repente lo puedas tratar. Así es. La gente que está aquí está esperando el momento de la charla. Creo que ya van entrando un poco en contexto histórico y también conceptual con todo lo que hemos conversado aquí, pero te quiero entregar algunas cositas que me han hecho llegar para darte. Entre ellas tengo, primero vamos con, como te ha encantado la comida,
nuestros amigos de Rosa Rosita. Uy, buenísimo. Muchísimas gracias. Un quesito que sé que te va a encantar. De hecho, tú ya hemos visitado Rosa Rosita. Así es. ¿Has probado algo allí? Excelente. Un lugar emblemático, Riquísimo, un lugar lo máximo. Sí, pues donde encontramos muy buenos productos, sobre todo para nuestros amigos los turistas, pero los locales compramos eso a rabiar. Tienes esto y nuestros amigos de Mestizo y Rubrix te entregan esto con mucho cariño. Veamos acá qué sorpresa hay. Ajá. Vamos a Ahora colocar vamos a poner la bolsita aquí. Mira, ábrelo por este lado. Ahí está. Es la imagen del sacerdote en este souvenir. Uy, qué bonito, Chavín. Ajá. Precioso, ¿ah? Lo máximo. Así es. Muchísimas gracias. Así que esto es de Mestizo y de Rubrix al mismo tiempo. Mire ese grabado de alta calidad. Buenísimo. Lo hacen en hermoso, Rubrix. Así hermoso. es. Así que para que lo tengas, ¿no? Está con un San Pedro. Está con un San Sí, Pedro. claro, es el sacerdote, pues, evidentemente. No es una descripción de los ingredientes que lleva. No. Esto es un licor de altura, pero ya. no de tanta altura como No, San Pedro. sí. Olvídate, ¿no? De repente termino hablando con Huiracocha también. Bueno, quién sabe, ¿no? Que no se entere Pachayachachic. Sí, O en no. todo caso, esto te sirve para tu segunda visita a Lanzón para que veas todo. Ahí está. ¿Quién sabe? Para vivir la experiencia Chavín. Tal cual. Bueno, te agradezco mucho haber estado aquí, de verdad. Es absolutamente invaluable tu presencia y todo lo que tienes para nosotros. Muchísimas De verdad. gracias. Tiene que haber una segunda y tercera vez. Por supuesto que sí, encantado. Gracias, Rafael. Capitán Perú con nosotros. Es el podcast especial con Capitán Perú en Masa Madre. Agradecemos el apoyo de nuestros amigos. Y llegó el momento de la despedida. El adiós de Rafael Aita, Capitán Perú. Quedamos muy agradecidos con su visita, con su personalidad directa, sencilla, franca y amistosa. Una gran persona y defensora de nuestra verdadera historia. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros muy pronto. De esta manera hemos iniciado una serie de visitas especiales con personalidades de diversos rubros, con programas exclusivos para nuestro canal de YouTube. Adiós, Capitán Perú. Nos reencontraremos muy pronto. Huaraz te espera con sus cálidos brazos abiertos. El saludo oficial del capitán. Ah, mira. R32. Ah, bueno. Muy agradecido. Listo. Muy bien, hombre. Qué gustazo, ¿eh? De verdad. Por supuesto que sí. Genial. Seguimos en contacto. Gracias. Dale, Rafael. Daniel está. Dejo mi celular. Deja su celular. Ya, buenísimo, ya tienes tu contacto ya. Ojalá que te pueda ayudar bastante porque él tiene muchos contactos en España.
Y ahí estamos en contacto, ahí conversamos. Ya, Rafael. Listo, encantado y ya esperando, yéndome y ya queriendo volver. Ahí está. Ya pues. Ya desde ahorita ya estoy extrañando. Dale. Muchísimas gracias. Cuídate, Rafael. Nos Que la vemos. pase bien. Hablamos. Chao. Nuevamente aquí en el aeropuerto de Anta, ya Capitán Perú se fue rumbo a Lima a partir del vuelo y vamos a culminar esta primera etapa, digamos, de este especial de Masa Madre, y que muy pronto tendremos otros invitados que seguramente van a ser del agrado de todos ustedes, que van a tocar temas muy interesantes, que van a compartir con nosotros mucho conocimiento, experiencias. Espero que les haya gustado a todos y la verdad nos vemos la próxima.